Voces que forman parte de la noticia. 9:05. Con la reforma tributaria presentada por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional, el gobierno dejará de percibir unos $195 millones anuales por el cobro del impuesto a la renta, y esta reducción, se ha dicho, se compensaría eliminando algunos beneficios también a las empresas. Para analizar el tema de la reforma tributaria, hemos invitado hoy al ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena. Señor ministro, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, gracias por la invitación. Un saludo cordial para todos sus seguidores y radioescuchas. Parece que mantener el orden fiscal, señor ministro, es una tarea cada vez más cuesta arriba. ¿El gobierno acaso está reconociendo con esta nueva reforma que la anterior fue muy dura para la clase media? Mira, la estrategia del gobierno es sembrar orden fiscal para poder cosechar alivio social. Desde julio del 2022 que llegamos a la cartera de Economía y Finanzas, la línea ha sido una sola. Bajamos el impuesto a la salida de divisas y con esa bajada de impuestos aumentó la recaudación. Bajamos los ICES, impuestos a consumos especiales, para una decena de productos de consumo masivo que se venden en decenas de miles de tiendas de barrio en el país, y aumentó la recaudación. Bajamos el ICE a las armas y municiones para las empresas de seguridad privada, y la recaudación no solo que aumentó, sino que es la recaudación más alta desde que existe ese impuesto hace más de una década. Lo bajamos el ICE de 300 al 30%. Bajamos aranceles también, bajamos tasas turísticas como la Ecodelta y Ecuador Potencia para abaratar el costo de los tickets de viaje y poder fortalecer el turismo, y ahora bajamos el impuesto a la renta a la clase media a través de un mecanismo justo, técnico, novedoso. Lo estuvimos trabajando más de 10 meses, que consiste en poder aumentar las deducciones mediante cargas familiares, y de tal suerte que pueda bajar el impuesto a la renta. Son 340.000 personas que pagan impuesto a la renta, y son 340.000 personas que se van a beneficiar. El 99,8% de las 340.000 personas se van a ver beneficiadas con un ahorro promedio anual de $550. Entonces es una medida que le pone plata en el bolsillo a la gente, y como todos sabemos, la plata en el bolsillo de la gente no se queda ahí parada, sino que la plata gira, y eso genera producción, consumo, ventas y también mayor recaudación. Señor ministro, poner plata en el bolsillo de la gente en este caso también significa un sacrificio para el gobierno, porque deja de percibir un número aproximado de $200 millones. Hablemos un poquito de la compensación de ese rubro. ¿Quiénes serán tocados en su bolsillo? A ver, primero lo importante aquí es ponerle plata en el bolsillo a la gente, y hemos incluido una disposición transitoria para que la aplicación sea inmediata. Es decir, que los trabajadores en relación de dependencia puedan ver un aumento de su salario neto inmediato en sus roles de pago. Esto pudiera suceder en 30, 40 días, toda vez que la Asamblea apruebe este proyecto de ley que hemos enviado para poner más plata en el bolsillo de la gente. Y esto se lo puede hacer porque la reforma no implica ningún perjuicio a los contribuyentes. Al contrario, hay un beneficio a todas las familias ecuatorianas. Eso por un lado. Por otro lado, antes de hablar de compensación, sí quisiera hablar de cómo esto aterriza en las personas que nos están escuchando. Tal vez dar 2 o 3 casos. Claro que sí. Un caso rápido. Una persona que actualmente tenga un sueldo bruto de $1.900. Okay. Actualmente esa persona paga por impuesto a la renta $237. Con la nueva ley que hemos enviado pagaría cero, tenga o no tenga cargas familiares. Entonces gana 1.900, actualmente paga $237, con la nueva ley va a pagar 0, tenga o no tenga cargas familiares. Un segundo ejemplo, digamos una persona que tenga un sueldo mayor de $2.400 mensuales, actualmente paga $1.000 por impuesto a la renta, 999. Con la nueva ley que hemos enviado pagaría la mitad, 459, si no tiene ninguna carga familiar, o $183 anuales si es que tiene una carga familiar, y si tiene más cargas, es decir, 2 o más, va a pagar 0. Esa persona que gana $2.400. De $1.000 a $0.
Sí, y luego un tercer ejemplo, pero ya no pensando en las personas que trabajan en relación de dependencia y que pagan el impuesto a la renta, que ahora lo estamos reduciendo, sino pensando en los emprendedores, en los microemprendedores, a través de la simplificación y reducción tributaria que hacemos con el RIMPE. Pensemos en una pequeña tienda de barrio, la típica tienda de barrio que todos, pues, al ir al trabajo pasamos por ahí, o al regresar del trabajo, cuando salimos el fin de semana. Una tienda de barrio de un barrio popular. Actualmente, venda lo que venda esa tienda, esa pequeña tienda, tiene que pagar un impuesto fijo de $60. ¿Qué es lo que hacemos? Con la nueva ley, esa nueva tienda pagará $0 de impuesto a la renta si sus ventas anuales no superan los $2.500, o $5 anuales si sus ventas llegan hasta $5.000. Entonces, como se puede ver, estamos bajando impuestos a la clase media, estamos bajando impuestos a los microemprendedores. Y quiero recordar, porque aquí ya contesto lo de la compensación, lo que hemos venido haciendo, y te puedo hablar desde julio del 2022, que estoy al frente de la economía y las finanzas públicas, ha sido bajar impuestos y hemos aumentado la recaudación con esas medidas. Recuerdo que el año pasado bajamos el ISD, el impuesto a la salida de divisas, del 5 al 4% y aumentó la recaudación. Bajamos los ICES y aumentó la recaudación, bajamos aranceles, aumentó la recaudación. Aparte hemos bajado IVAs para feriados y aparte hemos bajado también tasas turísticas, y ahora estamos bajando el impuesto a la renta a la clase media y estamos bajando los impuestos a los emprendedores. Entonces tienes dos efectos positivos: mayor dinamismo económico, la plata gira por un lado, y por otro lado eso contribuye a aumentar la recaudación. Señor ministro, pero aunque la intención, según su explicación, parece ser muy buena y tiene unos números bastante interesantes, el momento político que vivimos es un momento muy complejo. Esta misma semana se podría definir la suerte del gobierno nacional. ¿Por qué enviar una reforma tributaria en este momento? ¿Eso no podría complicar más la cuestión? La primera sería, ¿por qué no enviarla? Si esto es algo positivo para todos, ¿quién se va a oponer a algo positivo? Sería la primera reflexión. La segunda reflexión es que esto nos ha tomado 10 meses de trabajo. Entonces, desde que llegamos en julio del año pasado al Ministerio de Economía y Finanzas, y el director del SRI en junio del año pasado, hemos estado trabajando en esta reforma. No es fácil hacer una reforma de esta envergadura y que genere $200 millones más para el bolsillo de la gente. Y luego también recuerda que el año pasado teníamos un acuerdo con el FMI. Por primera vez en más de 2 décadas se logró culminar con éxito ese acuerdo, pero hasta que ese acuerdo no haya estado terminado no había posibilidad de poder introducir algo nuevo, porque un acuerdo es como un contrato. Entonces, poder hacer una reforma de este tipo es algo nuevo, que lo hemos hecho en este año, porque es en este año cuando ya se lo puede hacer. Y además recuerda que tenemos una estrategia clara de cerrar el hueco de orden fiscal y alivio social. En la vida no se puede cosechar antes de sembrar. Primero se siembra y después se cosecha. Entonces, primero había que cerrar el hueco para poder dar beneficios. Ahora, el orden fiscal no es un producto terminado, es un proceso permanente. Digo esto porque el orden fiscal ha significado que bajemos la deuda, que bajemos las necesidades de financiamiento, que bajemos el déficit, pero todavía no estamos en superávit. Es decir, la plata no sobra, los recursos son escasos, y por eso tenemos que ser siempre muy prudentes en la asignación eficiente de recursos escasos. Eso es, pues, en esencia, el manejo de la economía y las finanzas públicas. Son las 9:14 a.m. Estamos en la línea con el ministro de Economía y Finanzas, el economista Pablo Arosemena. Economista Guillermo Hidalgo lo saluda. Uno de los grupos que saltaron cuando ustedes anunciaron estos cambios que fueron enviados a la Asamblea son los artistas y los que promueven conciertos y eventos públicos, porque ahora se pretende cobrar el IVA. Reclaman que en una reunión que tuvieron en campaña con el presidente Lasso, él prometió ayudarlos y no justamente hacer esto. ¿Qué pasó? Gracias por la pregunta, porque permite hacer algunas reflexiones que voy a hacer muy concreto. Primero, que este gobierno ya eliminó el anticipo del impuesto a la renta para los organizadores de espectáculos públicos, específicamente. Eso equivale al 3% de sus ingresos, la autorretención. Y de esa forma los organizadores de eventos liquidan y pagan la totalidad de su impuesto a la renta en abril
del año siguiente, a diferencia del común denominador de los contribuyentes, quienes están sujetos a retenciones por cada venta que realizan. Entonces, ese beneficio no es algo que vamos a hacer, eso es algo que ya lo hicimos, número uno. Número dos, la eliminación de la exoneración del IVA a espectáculos públicos. ¿Cuáles son las razones? Los espectáculos públicos, y ustedes tendrán su criterio, no son servicios básicos, ni productos de primera necesidad. Las medicinas, los alimentos, la atención médica, esos sí están exonerados de IVA, porque esos sí son indispensables, no solo en Ecuador, en cualquier parte del mundo. Entonces lo que estamos haciendo es lo que se hace en cualquier parte del mundo. Ahora, precisemos, los servicios artísticos y culturales, tales como la danza, el teatro, la producción de audiovisuales, esos no pagan IVA. Entonces cualquier persona que estaba diciendo eso, estaba reclamando algo sin haber leído el proyecto de ley. Adicionalmente, los países de la región con los cuales competimos, los países vecinos, todos tienen tasas de IVA más alto. Colombia 19%, Perú 18%, Chile 19%. Ahora, vamos al meollo del asunto. El IVA es al consumo, no a los negocios. La regla general es que el IVA se compensa, el que pagas en tus compras con el IVA que compras en tus ventas. Entonces, con la norma vigente, el IVA que pagan los organizadores de espectáculos públicos en la contratación de artistas extranjeros o nacionales no puede ser compensado porque ellos no cobran IVA en las entradas. Por lo tanto, dicho IVA se convierte en un costo para los organizadores que incrementa el precio de las entradas. Al revés, ahora con la reforma, el IVA que pagan los organizadores en la contratación de los artistas, ya sean extranjeros o nacionales, se compensaría con lo que cobrarían por las entradas de los espectáculos públicos. Entonces, más bien aquí la razón es para bajar precios, no para subirlos. Y esa es la argumentación básica de por qué la compensación de la reforma tributaria es técnica, es justa y es equitativa. En resumen, le estamos poniendo $200 millones en el bolsillo de la familia ecuatoriana, especialmente de la clase media y de los emprendedores más pequeños del Ecuador. Señor ministro, finalmente esto significa darle una mano al pueblo y darle la espalda a los organismos multilaterales de crédito. De ninguna manera, esto significa trabajar desde Ecuador por el Ecuador y hacerlo en armonía con todos los organismos que le dan apoyo a nuestro país. Te comento como anécdota que en enero de este año estuvimos en Davos, Suiza, junto al presidente de la República y nos reunimos con Kristalina Georgieva, la presidenta, y ella felicitó a Ecuador porque dijo: Ecuador es uno de los pocos países que en este año 2023, que es el año de la desaceleración global, Ecuador tiene un crecimiento económico que es el triple del promedio regional. El promedio regional es 1%. Ecuador, de acuerdo al Banco Mundial, crecerá al 3%. Adicional, Ecuador tiene la segunda inflación más baja de la región y la novena inflación más baja del mundo, cuando hoy precisamente el primer dolor de cabeza económico en el es la inflación. Ecuador no tiene ese problema y adicional Ecuador sigue avanzando de forma responsable en la consolidación fiscal. ¿Qué significa eso en palabras sencillas? Que nosotros no solo que hemos bajado el déficit, sino que estamos bajando también la deuda pública. Con esto cierro, pero recordemos que la semana pasada el mundo conoció que Ecuador realizó el mayor canje de deuda por naturaleza de la historia de la humanidad. Fue portada desde el New York Times en Estados Unidos hasta el Granma en Cuba. Todo el mundo ha hablado de eso en los últimos 5 o 7 días, la gran hazaña que ha realizado el Ecuador, bajando su deuda pública en $1.000 millones y consiguiendo direccionar recursos por $400 millones para fortalecer la protección del ambiente a través de la Reserva Hermandad en Galápagos. Entonces, son noticias, esa sí es de impacto mundial, es una noticia muy positiva que en el Ecuador tenemos que también conversarla. Queremos agradecer al economista Pablo Arosemena. Él es el ministro de Economía y Finanzas del gobierno de Guillermo Lasso, explicando en detalle aquí en Así Amaneció los alcances de la reforma tributaria que busca, entre otras cosas, y quizás como uno de sus principales objetivos, reducir el pago del impuesto a la renta para un sector muy considerable de la población. Son las 9:20.